Docente, tenga usted muy buenas tardes. A continuación me permito realizar la exposición del trabajo experimental de la materia de medicina legal, para lo cual, por favor, me permito compartir pantalla a partir del presente momento. Investigación médico-legal y de trastornos sexuales. Introducción del caso. Según lo que manifiesta el caso, tenemos la siguiente introducción. El 20 de enero del año 2020, Mónica, una joven de 14 años, fue reportada como desaparecida tras ser forzada por tres individuos a subirla de manera violenta a un vehículo. La investigación reveló que fue agredida sexualmente y asesinada mediante estrangulamiento. Uno de los sospechosos, diagnosticado con sadismo sexual, enfrenta el cuestionamiento de si su trastorno le permite ser considerado responsable penalmente. Elementos a favor de la imputabilidad. El impacto del sadismo sexual. Este trastorno, descrito en el DSM-5, puede afectar el control de impulsos y generar alguna desconexión emocional que influye en la capacidad de evaluar las consecuencias de los actos. Es decir, según Santillán y Santa Cruz, 2020, la inimputabilidad se sustenta en la incapacidad del sujeto para comprender la criminalidad de su acto debido a la alteración de su juicio moral. Bajo la perspectiva legal, el artículo 35 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, establece que las personas con trastornos mentales severos no son responsables penalmente, sino pueden discernir entre lo legal e ilegal en el momento del hecho. Argumentos contra la inimputabilidad. La conservación parcial de la capacidad de comprensión. El artículo 36 del Código Orgánico Integral Penal reconoce la semi-imputabilidad. Si el procesado tenía conciencia parcial de sus actos, sería responsable penalmente con reducción de la pena. En estudios como los de Fernández Sandoval del año 2023, manifiestan e indican que los trastornos de la sexualidad no siempre implican una incapacidad total para discernir lo ilícito. La evaluación contextual manifiesta que el sadismo sexual no necesariamente anula la capacidad de comprender la criminalidad de los actos, sino más bien que la premeditación, el transporte de la víctima, uso de la fuerza, asesinato para ocultar pruebas, puede indicar comprensión de la ilicitud. Como decisión sugerida, basado en el análisis del el procesado podría considerarse semi-imputable, artículo 36 del COIP. La justificación considera que aunque el trastorno influye en su conducta, los elementos del caso, planeación, intento de ocultar pruebas, sugieren capacidad parcial para comprender la ilicitud de sus actos. Aplicar una medida de seguridad para el tratamiento psiquiátrico junto con una pena proporcional sería consciente en el marco globalista de sanción del COIP. Para el presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes jurídicas científicas utilizadas. Fueron el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, artículo 35 y 36, inimputabilidad y semi-imputabilidad, el artículo de Santillán y Santa Cruz del año 2020, sobre la imputabilidad o trastorno mental en el Código Orgánico Integral Penal, análisis sobre los efectos del trastorno mental en la responsabilidad penal. También se utilizó el DSM-5 y CIE-10, clasificación y definición del trastorno de sadismo sexual como condición que pueden afectar el juicio moral y legal. Como conclusión, puedo señalar lo siguiente. El diagnóstico de sadismo sexual no elimina automáticamente la capacidad de imputación penal. Su impacto en el juicio debe analizarse caso por caso. La semi-inimputabilidad es una figura útil para abordar situaciones donde la comprensión de la licitud está limitada, pero no ausente. Las pruebas de premeditación y esfuerzo por encubrir el crimen sugieren cierto grado de capacidad cognitiva y volitiva en el procesado. La implementación de medidas de seguridad en combinación con sanciones proporcionales pueden equilibrar la justicia y la rehabilitación social. Se podría en este caso tratar de hacer un tratamiento psiquiátrico con medicina y conjuntamente con una adecuada rehabilitación social para el culpable en este caso. Finalmente, como recomendación, puedo señalar lo siguiente.
realizar evaluaciones psiquiátricas más detalladas que consideren el nivel de comprensión de la realidad del sujeto al momento del delito. Promover la capacitación de operadores de justicia sobre trastornos mentales y su influencia en la responsabilidad penal. Incorporar un catálogo orientativo de trastornos mentales en el COIP para facilitar el análisis de casos similares. Y también sería bueno diseñar programas terapéuticos que combinen medidas de seguridad con rehabilitación efectiva para quienes sufren de trastornos mentales severos. Es todo mi trabajo, estimado docente, que tenga una buena tarde. Hasta pronto.